El viento salado de la costa mediterránea mecía suavemente las cortinas del pequeño apartamento, mientras Jimena Luarca observaba a su hijo dormir. Mateo, con sus mejillas sonrosadas y sus diminutos puños cerrados, era todo su mundo. Un mundo que había construido cuidadosamente, lejos de Madrid, lejos de los rascacielos de cristal, lejos de él. «Ya mis dos amores durmiendo la siesta», susurró Lucía Morales desde la puerta, con una bandeja de café con leche y magdalenas recién horneadas. Su cabello rizado bailaba con la brisa que entraba por la ventana, y el aroma a naranja de su perfume se mezclaba con el olor a pan dulce. Jimena se giró hacia su amiga, ajustando el vestido floral que se había convertido en su uniforme de madre primeriza. «¿Sabes? Hoy cumple 9 meses», murmuró, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el collar que siempre llevaba, un pequeño caracol de plata que su abuela le había regalado. «9 meses», repitió Lucía, dejando la bandeja en la mesita junto a la ventana. «El tiempo suficiente para que un corazón sane, ¿o no?». Los ojos de Jimena se desviaron hacia el móvil que descansaba en la mesa. La notificación del periódico digital brillaba con intensidad. Gael Santamaría revoluciona el mercado tecnológico español con su nueva adquisición. La foto mostraba a un hombre alto, impecablemente vestido con un traje gris marengo, sus ojos azules penetrantes mirando directamente a la cámara. «No empieces, Lucía», advirtió Jimena, aunque su voz temblaba ligeramente. «Esa vida quedó atrás. Madrid, la empresa, él, todo». Lucía se sentó en el pequeño sofá, sus ojos llenos de preocupación. «¿Y si el destino tiene otros planes? No puedes esconder para siempre esos ojos azules que heredó tu pequeño». Como si respondiera a las palabras de Lucía, Mateo abrió sus ojos, 2 océanos profundos idénticos a los de su padre. Jimena contuvo la respiración, como cada vez que esa mirada la transportaba a aquella noche en Madrid, entre copas de vino tinto y confesiones susurradas. «Era mi jefe, Lucía, el intocable Gael Santamaría, el hombre que construyó un imperio desde cero, que no permite que nada se salga de su control». Jimena se acercó a la cuna, tomando a su hijo en brazos. «¿Cómo podría decirle que una noche cambió nuestras vidas para siempre? Tal vez porque él también cambió», sugirió Lucía, sacando su teléfono y mostrándole otra noticia. «Gael Santamaría inaugura Centro de Tecnología en Valencia». El corazón de Jimena dio un vuelco. «Valencia, a solo unas horas de distancia». «No es coincidencia», continuó Lucía. «He oído que está expandiendo la empresa por toda la costa. Es cuestión de tiempo antes de que llegue aquí». Mateo gorjeó alegremente, ajeno al torbellino de emociones que agitaba a su madre. Jimena respiró el aroma a agua de Loewe que aún perduraba en su piel, intentando encontrar calma en ese perfume que la había acompañado durante tanto tiempo. «Cada día que pasa, se parece más a él», susurró Jimena, «más para sí misma que para Lucía. A veces, cuando lo miro, vuelvo a esa noche. El vino, la música de flamenco en su despacho, sus confesiones sobre su padre, y luego el silencio del día siguiente. Como si nada hubiera pasado». Lucía se levantó y abrazó a su amiga por los hombros. «No eres la única que guarda secretos, Jimena. Todos tenemos historias que el viento aún no ha contado». El sonido de un coche desconocido en la calle captó la atención de ambas. Un elegante vehículo negro se detuvo frente al edificio. Jimena se acercó a la ventana y el tiempo pareció detenerse. Allí, saliendo del coche con la misma presencia imponente que recordaba, estaba Gael Santamaría. Su traje impecable contrastaba con la informalidad del pequeño pueblo costero. Y sus ojos, esos ojos azules que había heredado Mateo, miraban directamente hacia su ventana. El destino, como el viento, había decidido soplar en una nueva dirección. El tiempo se congeló en ese instante. Jimena retrocedió instintivamente de la ventana, apretando a Mateo contra su pecho. El pequeño, sintiendo la tensión de su madre, comenzó a inquietarse. «Tranquila, cariño», susurró Lucía, corriendo las cortinas de lino. «Respira. Quizás solo está aquí por negocios». Pero Jimena conocía demasiado bien a Gael Santamaría. Cada decisión suya era calculada, cada movimiento tenía un propósito. El sonido de pasos firmes en la escalera exterior confirmó sus temores. «Lucía, por favor, llévate a Mateo a tu casa», suplicó Jimena.
sus manos temblorosas mientras le pasaba el bebé a su amiga. «No puede verlo, no así, no ahora. ¿Estás segura?», preguntó Lucía, pero ya estaba tomando el bolso con las cosas del bebé. «¿Sabes que tarde o temprano?» Los golpes en la puerta interrumpieron sus palabras, firmes, decididos, exactamente como ella los recordaba. «Ve por la puerta trasera», susurró Jimena, besando la frente de su hijo. «Te llamaré más tarde». Mientras Lucía desaparecía silenciosamente por la cocina con Mateo, Jimena se detuvo frente al espejo del pasillo. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer diferente a la que había huido de Madrid hace más de un año. Su vestido floral de algodón y sus sandalias artesanales contrastaban vívidamente con los recuerdos de la ejecutiva que solía ser, siempre en traje sastre y tacones altos. Los golpes volvieron a sonar. Jimena cerró los ojos, respiró profundamente el aroma a café con canela que aún flotaba en el aire y abrió la puerta. El aroma de Terre d'Hermès la golpeó antes incluso de ver su rostro. Gael Santamaría llenaba el marco de la puerta con su presencia imponente, su traje azul marino perfectamente cortado, su mirada azul intenso clavada en ella. Jimena pronunció su nombre como una caricia áspera, una mezcla de reproche y algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. «Señor Santamaría», respondió ella, manteniendo una formalidad que sabía que lo irritaría. «¿Qué hace en un pueblo tan pequeño?». Él dio un paso adelante, y ella retrocedió instintivamente. El movimiento no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «¿Todavía me tienes miedo, Jimena?», preguntó, su voz más suave ahora, casi dolida. «¿O es culpa lo que veo en tus ojos?». «No sé de qué habla», respondió ella, pero sus manos se aferraron al respaldo de una silla cercana. «Si viene por asuntos de la empresa, mi renuncia fue completamente legal». Gael cerró la puerta tras de sí, y el pequeño apartamento pareció encogerse ante su presencia. «Sabes perfectamente que no estoy aquí por la empresa. Desapareciste, Jimena. Sin una palabra, sin una explicación, solo una carta de renuncia en mi escritorio. En la cocina, una taza de café a medio terminar y un biberón junto al fregadero llamaron su atención. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en los pequeños detalles que delataban la presencia de un bebé, un sonajero olvidado en el sofá, una manta de punto sobre la mecedora. «¿Por qué estás aquí, Gael?», preguntó Jimena, utilizando por primera vez su nombre de pila, notando cómo él se tensaba al escucharlo. «Porque durante meses he intentado entender qué pasó aquella noche», respondió, acercándose más. «Porque necesito saber por qué la única persona que logró ver más allá de mi armadura decidió huir como si yo fuera un monstruo». El viento movió las cortinas, trayendo el sonido lejano del mar y el llanto de un bebé desde alguna casa vecina. Jimena se estremeció rogando que no fuera Mateo. «Esa noche fue un error», declaró ella, pero su voz traicionaba la mentira. «Ambos habíamos bebido demasiado vino. Las confesiones sobre tu padre, la música». «¿Un error?», la interrumpió él, su voz tensa. «¿Es eso lo que te dices a ti misma para justificar tu huida? ¿Para justificar los secretos que guardan tus ojos?». Jimena sintió que le faltaba el aire. Gael estaba demasiado cerca, su presencia demasiado abrumadora, el peso de los secretos demasiado pesado. «Ya algunos secretos», susurró ella, «son mejor mantenerlos en silencio». «El silencio», respondió él, su mirada intensificándose, «puede ser más cruel que cualquier verdad». En ese momento, un sonido familiar rompió la tensión, el timbre del móvil de Gael, la melodía que Jimena recordaba de tantas reuniones en Madrid. Él lo ignoró, sus ojos azules fijos en ella, buscando respuestas en su rostro. «Deberías contestar», sugirió ella suavemente. «Siempre dices que el tiempo es dinero». «El tiempo», respondió él finalmente sacando el teléfono de su bolsillo, «también es verdad. Y yo, Jimena Luarca, tengo todo el tiempo del mundo para descubrir la tuya». La llamada que interrumpió aquel tenso momento resultó ser más significativa de lo que Jimena podría haber imaginado. Mientras Gael hablaba en voz baja por teléfono, ella observaba cómo su expresión cambiaba sutilmente. Años trabajando como su asistente le habían enseñado a leer cada microgesto de aquel rostro aparentemente impasible. «Estaré allí en una hora», concluyó Gael, guardando el móvil. Sus ojos azules volvieron a fijarse en ella con una intensidad renovada. «La reunión en Valencia se ha adelantado, pero esto no termina aquí, Jimena.
No hay nada más que decir, respondió ella, intentando mantener firme su voz. Mi vida está aquí ahora. ¿Con el padre de tu hijo?, preguntó él, lanzando la pregunta como un dardo certero que dio en el blanco. Jimena palideció visiblemente. Mi vida personal ya no es de tu incumbencia, logró articular, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Gael dio un paso hacia ella, y el aroma de su perfume volvió a envolverla en un abrazo invisible de recuerdos. ¿Sabes? Es curioso. Hace 9 meses que desapareciste de Madrid. Exactamente 9 meses. El corazón de Jimena se detuvo por un instante. ¿Lo sabía? ¿Había hecho los cálculos? Antes de que pudiera responder, el sonido de su propio móvil rompió la tensión. Era un mensaje de Lucía. Mateo está inquieto. Te necesita. Tienes que irte, dijo Jimena aprovechando la interrupción. Tu reunión en Valencia. Valencia puede esperar 5 minutos más, cortó él, acercándose a la ventana. Sus ojos recorrieron la calle del pequeño pueblo costero. ¿Por qué aquí, Jimena? De todos los lugares donde podías esconderte, ¿por qué elegiste un pueblo que está exactamente en la ruta de expansión de mi empresa? No todo gira alrededor de ti y tu imperio, Gael, respondió ella, recuperando algo de su antigua fiereza. Elegí este lugar por su paz, por su gente, por el mar, por sus escuelas, interrumpió él, señalando un folleto del colegio local que asomaba entre los papeles de la mesa. ¿Ya estás planeando el futuro de tu hijo? Jimena sintió que el aire se volvía denso, pesado con secretos y verdades a medio decir. Por favor, vete, suplicó, pero su voz sonaba más a una súplica que a una orden. Gael se giró para mirarla, y por un momento, Jimena vio al hombre vulnerable que se había revelado aquella noche en Madrid, el que le había hablado de su padre, de sus miedos, de sus sueños escondidos tras la fachada de poder. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?, preguntó él suavemente, sobre cómo el silencio puede ser una forma de violencia. ¿No estás haciendo exactamente eso ahora, Jimena? Las palabras la golpearon como olas contra las rocas. Recordaba perfectamente esa conversación, envuelta en la suave música de flamenco, con el vino tinto soltando sus lenguas y sus corazones. Las circunstancias han cambiado, respondió ella, abrazándose a sí misma. Ya no soy la misma persona que conociste en Madrid. No, concordó él, dirigiéndose finalmente hacia la puerta. Eres más fuerte ahora, más hermosa y mucho más misteriosa. Se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Pero sigues siendo pésima mintiendo, Jimena Luarca. Tus ojos siempre te delatan. Cuando la puerta se cerró tras él, Jimena se dejó caer en el sofá, temblando. Sus dedos buscaron instintivamente su móvil para llamar a Lucía, pero antes de marcar, otro mensaje llegó. Por cierto, escribía Gael, bonito biberón el de la cocina, azul como el mar, o como otros ojos que conozco. Jimena dejó caer el teléfono como si quemara. En la distancia, el sonido de un motor arrancando marcaba la partida temporal de Gael, pero ella sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que esto era solo el comienzo. Se levantó mecánicamente y fue hasta la cocina, donde el biberón azul seguía junto al fregadero, testigo silencioso de una verdad que ya no podría ocultar por mucho más tiempo. A través de la ventana, las olas del Mediterráneo rompían contra la orilla, recordándole que algunas mareas son imposibles de contener. Lucía observaba a Jimena mecer suavemente a Mateo en el pequeño jardín trasero de su panadería. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada, mientras el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. «No puedes seguir evitándolo», dijo Lucía, sirviendo 2 tazas de café con leche. «Vi su coche esta mañana de nuevo, aparcado frente al ayuntamiento. Está moviendo hilos, Jimena». «Lo sé», respondió ella, ajustando la mantita que cubría a Mateo. El pequeño había heredado no solo los ojos de su padre, sino también su manera intensa de mirar. Ha comprado el edificio de tecnología en el polígono industrial. Pretende establecer una sede aquí. ¿Una sede? ¿En nuestro pequeño pueblo? Lucía casi derramó el café. Ese hombre no se anda con rodeos. El sonido de la campana de la panadería interrumpió su conversación. Lucía se asomó por la puerta trasera y su expresión cambió. Hablando del rey de Roma, está aquí. Jimena se tensó inmediatamente. No puede verlo, Lucía. No así. Es tarde, respondió su amiga, señalando hacia la puerta. Gael Santamaría
Ya estaba en el umbral del jardín, su figura imponente, contrastando con la simplicidad del lugar. Esta vez no llevaba traje. Vestía unos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas, como si intentara adaptarse al ambiente informal del pueblo, pero su presencia seguía siendo magnética, inevitable. «Buenas tardes», saludó él, su voz controlada pero sus ojos fijos en el bulto que Jimena sostenía. «¿Interrumpo?» Lucía miró a Jimena, quien había palidecido visiblemente. «Voy a atender la panadería», murmuró, retirándose discretamente. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Mateo se movió en brazos de su madre, girando su carita hacia la voz desconocida. «Es precioso», dijo Gael, acercándose lentamente. «¿Puedo?» Jimena sintió que el mundo se detenía. 9 meses de secretos, de miedos, de decisiones tomadas en soledad, todo convergía en este momento. «Gael, yo, tiene mis ojos», interrumpió él, su voz apenas un susurro. No era una pregunta. «Los mismos ojos azules que mi padre, que yo, que ahora tiene él». Mateo, ajeno al drama que se desarrollaba, extendió sus pequeñas manos hacia el desconocido que lo miraba con tanta intensidad. Gael dio otro paso adelante, y esta vez Jimena no retrocedió. «¿Por qué, Jimena?» La pregunta contenía dolor, rabia, confusión. «¿Por qué me negaste conocer a mi hijo?» «Porque tenía miedo», confesó ella, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Miedo de ser solo otra complicación en tu vida perfectamente controlada. La asistente que se embarazó del jefe después de una noche. ¿Es eso lo que pensaste?» Gael la interrumpió, su voz temblando de emoción contenida. «¿Que para mí fue solo una noche? ¿Que tú eras solo mi asistente?» Mateo gorjeó suavemente, sus ojitos azules pasando de su madre a este hombre que tanto se le parecía. Gael extendió una mano temblorosa, tocando por primera vez la mejilla de su hijo. «Llevo un año buscándote», continuó él, su máscara de control completamente rota. «Cuando desapareciste, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta demasiado tarde de que debía haber hablado esa mañana, de que debía haberte dicho». «¿Decirme qué?» Jimena apenas podía respirar. «Que esa noche cambió mi vida, que por primera vez alguien vio al hombre detrás del empresario, que me enamoré de tu forma de ver el mundo, de tu fortaleza silenciosa, de cómo luchabas por los demás en la empresa sin buscar reconocimiento». Un suave viento movió las flores del jardín, trayendo consigo el aroma a pan recién horneado y a mar. Desde la ventana de la panadería, Lucía observaba la escena con lágrimas en los ojos, recordando sus propias historias de amor imposible. «No fue solo una noche para mí tampoco», confesó Jimena finalmente. «Pero cuando te vi esa mañana, tan distante, tan formal, tenía miedo», admitió Gael, su mano ahora sosteniendo la pequeña manita de Mateo. «Miedo de que lo que sentía fuera demasiado intenso, demasiado real, y ahora tenemos un hijo», completó Jimena, su voz mezclando miedo y esperanza. «Un hijo», repitió Gael, la palabra sonando nueva y preciosa en sus labios. «Un hijo con tus rizos y mis ojos. Un milagro que me has estado ocultando durante 9 meses». El atardecer teñía de naranja las calles empedradas del pueblo cuando Jimena y Gael caminaban en silencio hacia el pequeño parque junto al mar. Mateo dormía plácidamente en su cochecito, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba entre sus padres. «Necesito que entiendas algo», comenzó Jimena, deteniendo sus pasos junto a un viejo olivo. «Ya no fue solo el miedo a ser una complicación en tu vida lo que me hizo huir». Gael se giró hacia ella, su perfil recortado contra el cielo rojizo. «¿Qué más había, entonces?» «Te vi esa mañana, en tu despacho». Jimena apretó los puños, recordando. «Estabas reunido con el consejo directivo. Hablabas sobre cómo las relaciones personales son una debilidad en los negocios. Cómo tu padre había perdido todo por anteponer el corazón a la razón». «Estaba asustado», admitió Gael, pasando una mano por su cabello con frustración. «Esa reunión acababa de recibir la noticia de que uno de nuestros competidores había usado información privilegiada. Información que consiguió a través de una relación personal. ¿Y no se te ocurrió que yo podría ser diferente?» La voz de Jimena temblaba. «Que lo que habíamos compartido esa noche era real». Un grupo de gaviotas sobrevoló el parque,
sus graznidos mezclándose con el sonido de las olas. Mateo se movió en su sueño, su pequeña mano aferrando la mantita azul que Jimena había tejido durante su embarazo. Cada día, continuó ella, durante mi embarazo, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Cada vez que sentía sus pataditas, cada ecografía, estaba sola, Gael, sola, porque decidí proteger a nuestro hijo de un mundo donde el amor es visto como una debilidad. Gael se acercó al cochecito, observando a su hijo dormir. Mi padre, comenzó, su voz más suave, solía decirme que los Santa María teníamos el corazón de hielo, que era nuestra fortaleza en los negocios. Cuando murió me juré que nunca dejaría que las emociones nublaran mi juicio. ¿Y ahora?, preguntó Jimena, notando cómo los ojos de Gael, idénticos a los de Mateo, se suavizaban al mirar a su hijo. Ahora entiendo que estaba equivocado, respondió él, volviéndose hacia ella. Estos meses buscándote me han enseñado más sobre mí mismo que todos mis años construyendo el imperio. Una brisa marina revolvió el cabello de Jimena, trayendo consigo el aroma salado del mar. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo se solucione con palabras bonitas, Gael. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar. Lo sé, asintió él, sacando algo de su bolsillo. Era una fotografía arrugada, desgastada por el tiempo. La encontré en tu escritorio el día que te fuiste. Somos nosotros, en la cena de Navidad de la empresa. Jimena recordaba esa foto. Ella miraba a Gael mientras él daba su discurso anual. La cámara había capturado el momento exacto en que sus ojos se encontraron, una fracción de segundo donde todas las máscaras habían caído. La he llevado conmigo desde entonces, confesó él, para recordarme que bajo toda mi aparente perfección hay un hombre capaz de sentir, de amar, de tener miedo. Mateo eligió ese momento para despertar, sus ojitos azules abriéndose lentamente. Extendió sus bracitos hacia arriba y por primera vez, tanto Jimena como Gael se movieron instintivamente para atenderlo. Sus manos se rozaron sobre el cochecito y el contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. Por un momento, volvieron a estar en aquel despacho en Madrid, con el flamenco sonando suavemente y el vino tinto desatando verdades largamente contenidas. «Pues no te pido que olvides», dijo Gael suavemente, mientras Mateo agarraba uno de sus dedos con su pequeña mano. «Te pido que me des la oportunidad de demostrar que he cambiado, que el hombre que conociste esa noche, el que te mostró su verdadero yo, no fue una ilusión del vino y la música». «El tiempo no solo cura, Gael», respondió Jimena, observando la interacción entre padre e hijo, «también enseña. Y estos meses me han enseñado que soy más fuerte de lo que creía». «Lo sé», sonrió él. Y por primera vez, Jimena vio en esa sonrisa al hombre vulnerable que había conocido aquella noche. «Es una de las razones por las que me enamoré de ti». La noticia se extendió por el pueblo como la brisa marina. Gael Santamaría, el magnate tecnológico, había alquilado la villa del acantilado. Lucía observaba desde su panadería cómo los camiones de mudanzas subían por la carretera serpenteante, llevando muebles y equipos hacia la casa que dominaba la costa. «No puedo creer que se quede», murmuró Jimena, sentada en la trastienda con una taza de café intacta entre sus manos. «Dice que puede dirigir la empresa desde aquí, que quiere estar cerca de Mateo y de ti», añadió Lucía, horneando una nueva tanda de pasteles. «No te engañes, Jimena. He visto cómo te mira». Un trueno retumbó en la distancia, anunciando una de las típicas tormentas de primavera. Mateo, jugando en su parque portátil, alzó la vista al cielo con curiosidad. «Las cosas no son tan simples», respondió Jimena, observando a su hijo. Ayer, durante la cena en su casa, el recuerdo de la noche anterior seguía fresco en su memoria. Gael había insistido en preparar paella, su plato favorito. La cocina de la villa, con sus ventanales hacia el mar, se había llenado del aroma a azafrán y mariscos mientras él cocinaba. Las mangas de su camisa remangadas, tan diferente al ejecutivo que ella había conocido en Madrid. «Me mostró los papeles», continuó Jimena, su voz apenas un susurro. «Quiere reconocer legalmente a Mateo, darle su apellido, incluirlo en su testamento». «¿Y eso te asusta?», preguntó Lucía, sentándose frente a su amiga. «Me aterra», confesó Jimena. «No por los papeles, sino por lo que significan. Hace un año era solo su asistente, ahora soy la madre de su heredero.
La prensa, los accionistas, otro trueno, más cercano esta vez. Mateo extendió sus bracitos hacia su madre, buscando consuelo. Jimena lo alzó, respirando el suave aroma a colonia de bebé que se mezclaba con el perfume agua de Loewe que ella llevaba. ¿Sabes qué me dijo anoche?, continuó, meciendo suavemente a su hijo. Después de la cena, mientras veíamos las estrellas desde la terraza, me confesó que había estado en terapia estos meses, que la búsqueda por encontrarme le había hecho enfrentar sus propios demonios, los patrones que repetía de su padre. La gente puede cambiar, Jimena, dijo Lucía suavemente. Tú misma lo has hecho. Ya no eres la chica que escondía sus sentimientos detrás de informes y café con canela. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los cristales de la panadería. En la calle, la gente corría buscando refugio mientras el cielo se oscurecía sobre el Mediterráneo. Esta mañana encontré esto, dijo Jimena sacando un sobre de su bolso. Dentro había una carta, escrita a mano con la elegante caligrafía de Gael. Lucía la tomó con cuidado, sus ojos recorriendo las líneas. Querida Jimena, anoche, después de que te fueras, me quedé mirando a través de estos ventanales que dan al mismo mar que tú elegiste como refugio. Entiendo tus miedos, porque son los mismos que me mantuvieron cautivo durante años. El miedo a ser vulnerable, a que el amor sea una debilidad, a repetir los errores de nuestros padres. Pero cuando miro a Mateo, cuando veo mis ojos en su rostro y tu sonrisa en sus gestos, entiendo que algunos riesgos valen la pena. No te pido que vuelvas a ser mi asistente. Te pido que me permitas ser el hombre que viste aquella noche en Madrid, el que se atrevió a mostrarte su verdadero yo entre copas de vino y notas de flamenco. La villa tiene demasiadas habitaciones vacías y demasiado silencio. Mateo necesita un jardín donde crecer, y yo necesito una razón para que estas paredes dejen de ser solo un refugio y se conviertan en un hogar. La carta continuaba, pero Lucía la dobló cuidadosamente, devolviéndosela a su amiga. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. Jimena miró a través de la ventana. La tormenta arreciaba sobre el pueblo, pero en el horizonte, un rayo de sol luchaba por atravesar las nubes, creando un arco iris sobre el mar embravecido. Tengo miedo, admitió, pero también estoy cansada de huir. Mateo merece conocer a su padre, y yo, se detuvo, acariciando el sobre. Yo merezco la oportunidad de descubrir si lo que sentimos esa noche puede sobrevivir a la luz del día. La villa del acantilado brillaba bajo el sol de la mañana cuando Jimena atravesó el jardín con Mateo en brazos. Los jardineros habían estado trabajando durante días, transformando el espacio descuidado en un paraíso mediterráneo lleno de lavanda y romero. El aroma dulce de las flores se mezclaba con la brisa salada del mar. «Buenos días». La voz de Gael la sorprendió. Estaba en la terraza, sin chaqueta, con una taza de café en la mano. A su lado, sobre la mesa de cristal, había documentos esparcidos. Llegaron los papeles del registro. Jimena sintió que su corazón se aceleraba. Una cosa era hablar sobre hacer oficial la paternidad de Gael, y otra muy distinta era enfrentarse a la realidad de los documentos. También llegó esto, continuó él, levantando una revista de negocios. En la portada, un titular llamativo rezaba: «El soltero de oro de la tecnología española». ¿Por qué Gael Santamaría se retira a un pueblo costero? Era cuestión de tiempo, murmuró Jimena, sentando a Mateo en la alfombra de juegos que Gael había instalado en la terraza. El pequeño inmediatamente se entretuvo con sus juguetes. «La prensa está especulando», dijo Gael, acercándose a ella. «Algunos sugieren una crisis nerviosa, otros una movida estratégica empresarial. Nadie imagina la verdad». «¿Y cuál es la verdad, Gael?», Jimena lo enfrentó, sus ojos brillando con desafío. ¿Que el gran Gael Santamaría tiene un hijo con su ex asistente? ¿Que el hombre que predicaba el control absoluto se enamoró en una noche de vino y confesiones? «La verdad», respondió él, acortando la distancia entre ellos, «es que estoy cansado de vivir según las expectativas de otros. Mi padre construyó su imperio sacrificando su humanidad. Yo no quiero ese legado para Mateo». Un sonido de alegría infantil los interrumpió. Mateo había conseguido ponerse de pie agarrándose a una silla, sus ojos azules brillando con orgullo. «Está creciendo tan rápido», murmuró Gael, su voz teñida de emoción. «Me perdí sus primeros meses,
sus primeras sonrisas. También te perdiste las noches sin dormir, los cólicos, mis miedos. Jimena se detuvo, sorprendida por la amargura en su propia voz. Tienes razón, admitió él, volviéndose hacia ella. Me perdí todo eso porque esa mañana, después de nuestra noche juntos, dejé que el miedo me controlara. Cuando te vi en la oficina, actuando como si nada hubiera pasado, pensé que era lo que querías. Yo estaba siguiendo tu ejemplo, exclamó Jimena, las lágrimas amenazando con caer. Te vi en esa reunión, hablando sobre cómo las emociones son una debilidad, y entonces descubrí que estaba embarazada. El sonido del mar contra las rocas llenó el silencio que siguió. Mateo, ajeno a la tensión, continuaba jugando felizmente. Hay algo que no te he contado, dijo Gael finalmente, su voz más suave. La noche que nos encontramos en tu apartamento no fue casualidad. Llevaba semanas rastreándote, desde que vi una foto tuya en la panadería de Lucía en el periódico local. Jimena lo miró sorprendida. ¿Qué? La expansión de la empresa por la costa fue una excusa. Cada nueva sede, cada visita a pueblos costeros, era parte de mi búsqueda. No podía sacarte de mi mente, Jimena. La culpa, el arrepentimiento, pero sobre todo, el amor que nunca me atreví a confesar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba demostrarte que había cambiado, respondió él, tomando suavemente su mano. Que el hombre que conociste esa noche en Madrid, el que te habló de sus sueños y miedos, es quien realmente soy. Un golpe seco los sobresaltó. Mateo había tirado uno de sus juguetes y ahora los miraba con una mezcla de diversión y curiosidad. «¿Se parece tanto a ti?», sonrió Jimena, limpiándose una lágrima. «No solo los ojos, tiene tu determinación y tu corazón», añadió Gael, apretando suavemente su mano. «Jimena, no puedo cambiar el pasado, pero puedo prometeré ser diferente en el futuro. Por Mateo, por ti, por la familia que podríamos ser». El viento movió las cortinas de la terraza, trayendo consigo el aroma a mar y a posibilidades. En la distancia, las campanas de la iglesia del pueblo repicaban, marcando el inicio de un nuevo día. La paz de los últimos días se rompió con la llegada de un correo electrónico. Jimena lo leyó 3 veces, sentada en la pequeña oficina que Gael había acondicionado para ella en la villa, mientras Mateo dormía su siesta de la tarde. ¿Has visto esto?, la voz de Lucía sonaba preocupada a través del teléfono. «Está en todos los periódicos digitales. Lo estoy viendo ahora», respondió Jimena, su voz temblorosa. La pantalla mostraba un artículo con un titular devastador: «El heredero oculto de Santa María. La verdadera razón detrás del retiro costero del magnate tecnológico». El sonido de pasos apresurados en el pasillo anunció la llegada de Gael. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba una tensión que Jimena no había visto desde Madrid. «¿Quién filtró la información?», preguntó ella, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Isabel Montero», respondió Gael, pronunciando el nombre como si fuera veneno. «Mi ex prometida». Jimena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Ex prometida. Un compromiso arreglado por nuestras familias hace años», explicó Gael, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Lo rompí después de nuestra noche juntos». El llanto de Mateo interrumpió la tensión del momento. Jimena se levantó automáticamente para ir a por él, pero Gael la detuvo suavemente. «Déjame ir a mí», dijo. «Necesitas un momento para procesar esto». Mientras Gael salía de la habitación, Lucía seguía al teléfono. «¿Quieres que vaya? Puedo cerrar la panadería temprano». «No», respondió Jimena, mirando por la ventana hacia el mar embravecido. «Necesito enfrentar esto». Las horas siguientes fueron un torbellino. Los teléfonos no dejaban de sonar, los correos electrónicos se acumulaban y las redes sociales explotaban con especulaciones. Gael manejaba la situación con una calma que sorprendió a Jimena, mientras mecía a Mateo y atendía llamadas de su equipo legal. «Quiere una reunión», anunció finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse. «Isabel dice que tiene más información que podría interesar a la prensa». «¿Chantaje?», preguntó Jimena, su voz teñida de amargura. «Negociación, lo llama ella», respondió Gael, sentándose pesadamente en el sofá. Mateo dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al caos que se desarrollaba a su alrededor. «Pero hay algo que no sabe». «¿Qué?». «Que ya no soy el mismo hombre que conoció», dijo.
mirando a Jimena con determinación. El antiguo Gael habría negociado, habría intentado controlar la situación con dinero y poder. Pero ese hombre murió la noche que te conocí realmente. Se levantó cuidadosamente, colocando a Mateo en su cuna portátil. Voy a dar una conferencia de prensa mañana, anunció. Quiero que el mundo conozca la verdad, pero en nuestros términos. Gael, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo, la interrumpió suavemente. Por años construí mi imagen como el empresario perfecto, el hombre de hielo. Permití que esa máscara se convirtiera en mi realidad. Pero mírame ahora. Sonrió señalando a su hijo dormido. Soy padre. Estoy enamorado. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de que el mundo lo sepa. Jimena se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Y qué pasa con la empresa? ¿Los accionistas? La empresa sobrevivirá, respondió él, tomando sus manos. Y si no lo hace, construiremos algo nuevo, algo nuestro. Algo que Mateo pueda heredar sin heredar nuestros miedos. El sonido de las olas contra el acantilado llenaba el silencio entre sus palabras. En la distancia, las luces del pueblo comenzaban a encenderse, como estrellas terrestres guiando el camino a casa. «Hay algo más que debes saber», dijo Gael, su voz más suave. «Esa noche en Madrid, cuando te hablé de mi padre, no te conté toda la historia. Él también tuvo que elegir una vez, entre el amor y el imperio que había construido. Eligió el imperio, y esa decisión lo persiguió hasta su muerte. ¿Por eso te cerraste tanto al amor?», preguntó Jimena, comprendiendo finalmente. «Sí», admitió él, «pero ahora entiendo que su verdadero legado no fue enseñarme a evitar el amor, sino mostrarme el precio de no luchar por él». La sala de conferencias del hotel más prestigioso de Valencia estaba abarrotada de periodistas. El murmullo de expectación creció cuando Gael Santamaría apareció en el podio, vestido con un traje azul marino que hacía resaltar el color de sus ojos. Jimena observaba desde una habitación contigua, con Mateo dormido en sus brazos. «Siempre has sido pésima mintiendo». Una voz familiar la sobresaltó. Isabel Montero, elegante en un vestido blanco impecable, la miraba desde la puerta. «Recuerdo cómo te sonrojabas cada vez que él entraba en la oficina». «¿Qué haces aquí?», preguntó Jimena, instintivamente protegiendo a Mateo. «Quería ver de cerca al bebé que destruyó años de planificación familiar», respondió Isabel, acercándose. «Aunque debo admitir que tiene los ojos de los Santamaría. No te acerques más». La voz de Lucía cortó el aire como un cuchillo. Había entrado silenciosamente y ahora se interponía entre Isabel y Jimena. En las pantallas de la habitación, Gael comenzaba su discurso. Su voz, firme y clara, llenaba el espacio. «Durante años, he construido mi vida alrededor del control y la perfección. Hoy estoy aquí para hablar de algo diferente. El amor y la verdad». «¡Qué conmovedor!», se burló Isabel. «¿Te ha contado sobre la noche que rompió nuestro compromiso? ¿Sobre cómo destrozó generaciones de alianzas empresariales por una aventura con su asistente?» «Señorita Montero». La voz de Gael sonó desde la puerta. Había un breve receso en la conferencia. «Creo que es hora de que tengamos una conversación pendiente». Isabel se giró, su compostura perfecta agrietándose ligeramente. «¿Qué más hay que decir? Destruiste todo lo que habíamos planificado». «No», respondió Gael, acercándose a Jimena y Mateo. «Salvé a ambos de un matrimonio sin amor. Te liberé para que encontraras tu propio camino, igual que yo encontré el mío». «¿Y este es tu camino?», preguntó Isabel, señalando al bebé dormido. «¿Una familia improvisada en un pueblo costero?». «Este es mi destino», respondió Gael con una suavidad que sorprendió a todos. «El que elegí libremente, no el que otros planearon para mí». En las pantallas, los periodistas esperaban su regreso. El mundo empresarial contenía el aliento, anticipando el resto de sus declaraciones. «Isabel», continuó Gael, «puedes filtrar toda la información que quieras. Puedes intentar destruir mi reputación, pero hay algo que no puedes cambiar, que por primera vez en mi vida no tengo miedo de mostrar quién soy realmente». Mateo se despertó en ese momento, sus ojos azules abriéndose para encontrarse con los de su padre. Isabel observó el intercambio de miradas, y algo en su expresión cambió. «Tienes sus ojos», murmuró, «más para sí misma que para los demás. Los mismos ojos que me miraban sin amor durante nuestras cenas familiares». «Lo siento», dijo Gael suavemente. «Siento no haber sido honesto antes, contigo y conmigo mismo». Isabel se irguió,
recuperando su compostura. Tu padre estaría decepcionado, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Mi padre, respondió Gael, murió lamentando no haber tenido el coraje que tengo yo ahora. Cuando Isabel salió, el silencio en la habitación fue roto por el suave balbuceo de Mateo. Lucía, discreta como siempre, se excusó para darles un momento de privacidad. ¿Estás lista?, preguntó Gael a Jimena extendiendo su mano. ¿Para qué? Para salir ahí conmigo, para mostrarle al mundo que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que he conocido. Jimena miró a su hijo, luego a Gael, y finalmente a las pantallas donde los periodistas esperaban. ¿Y si el mundo no está listo para esta verdad? El mundo, sonrió Gael, tendrá que adaptarse, porque esta es nuestra historia, y ya no tengo miedo de contarla. Un año había pasado desde aquella conferencia de prensa. El jardín de la villa del acantilado estaba decorado con luces suaves y flores de azahar. El mar, testigo silencioso, reflejaba el atardecer mientras los invitados tomaban sus asientos. Lucía daba los últimos toques al vestido de Jimena en la habitación principal. ¿Quién iba a decir que terminaríamos aquí?, sonrió, ajustando el velo. De todas las historias de amor que he visto en este pueblo, la tuya es la que más me ha enseñado sobre el valor. Jimena se miró en el espejo. Su vestido, de seda y encaje, fluía como las olas del mar que tanto amaba. El aroma de su perfume, agua de logue, se mezclaba con el de las flores frescas que adornaban su cabello. «¡Mamá!», la vocecita de Mateo la hizo girarse. El pequeño, vestido con un traje que hacía juego con el de su padre, corrió hacia ella. Sus pasos, ahora seguros, eran muy diferentes a los primeros tambaleantes que había dado en esa misma habitación meses atrás. «Mi amor», sonrió Jimena, agachándose para abrazarlo. «¿Estás listo para llevar los anillos?». «Sí», exclamó él, sus ojos azules brillando con emoción. «Papá dice que soy el portador más importante de la historia». La puerta se abrió suavemente, revelando a Gael. Se detuvo en seco al ver a Jimena, su expresión transformándose en una de pura admiración. «Se supone que no debes ver a la novia antes de la ceremonia», le regañó Lucía, aunque sin poder ocultar su sonrisa. «Rompimos todas las reglas desde el principio», respondió él, acercándose a su familia. «¿Por qué empezar a seguirlas ahora?». Mateo corrió hacia su padre, quien lo alzó en brazos. La imagen de ambos, con sus ojos azules idénticos y sus sonrisas compartidas, hizo que el corazón de Jimena se encogiera de emoción. «Tengo algo para ti», dijo Gael, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Quería dártelo antes de la ceremonia». Jimena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, similar a la que había encontrado meses atrás, pero esta vez las palabras eran diferentes. «Querida Jimena, hoy, mientras espero convertirte en mi esposa, pienso en todos los caminos que nos trajeron hasta aquí, en el miedo que casi nos separa, en el amor que nos reunió y en el pequeño milagro de ojos azules que nos completó. Mi padre solía decir que los Santamaría teníamos el corazón de hielo, pero tú me enseñaste que incluso el hielo puede derretirse bajo el calor del amor verdadero. Mateo me enseñó que la perfección no está en el control, sino en los pequeños momentos imperfectos que construyen una vida. Hoy no solo nos casamos, hoy celebramos la victoria del amor sobre el miedo, de la verdad sobre las apariencias, de la familia que elegimos ser sobre la que otros esperaban que fuéramos». Un golpe suave en la puerta interrumpió la lectura. Era hora. «Los invitados están listos», anunció Lucía, tomando a Mateo de la mano. «Es nuestro momento de salir». Cuando quedaron solos, Gael tomó las manos de Jimena entre las suyas. «¿Recuerdas aquella noche en Madrid?», preguntó suavemente. «Cuando me preguntaste si alguna vez había pensado en una vida diferente, y tú me hablaste de un sueño de libertad», completó ella, sonriendo a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Este es ese sueño», respondió él, besando suavemente sus manos. «Tú, Mateo, esta vida que hemos construido es más perfecta que cualquier imperio empresarial». El sonido de la música comenzó a flotar desde el jardín. A través de la ventana podían ver a sus invitados, Lucía, sosteniendo la mano de Mateo, los habitantes del pueblo que los habían acogido, incluso algunos ejecutivos de la empresa que habían aprendido a ver más allá de los titulares sensacionalistas. «¿Lista para escandalizar a la alta sociedad madrileña una vez más?», preguntó Gael con una sonrisa traviesa.
Lista para comenzar nuestra propia historia, respondió Jimena, entrelazando sus dedos con los de él. Mientras caminaban hacia el jardín, el viento del mar traía consigo el aroma a nuevo comienzo. No era una historia perfecta, pero era la suya. Una historia de amor que había nacido entre silencios y miradas, que había sobrevivido a tormentas y secretos, y que ahora florecía bajo el cielo español, tan azul como los ojos que habían unido sus destinos. Fin 5 años después. El sonido de risas infantiles inundaba la villa del acantilado. En el jardín, ahora lleno de juegos y flores silvestres, Mateo, con sus 6 años, perseguía a su hermana pequeña Alba, de 3 años, mientras sus ojos azules brillaban con la misma intensidad que los de su padre. ¡Más despacio!, llamó Jimena desde la terraza, donde sostenía al bebé Carlos, de apenas 6 meses, que había heredado sus rizos oscuros, pero los inconfundibles ojos Santa María. Gael emergió de su oficina en casa, donde ahora dirigía una fundación tecnológica educativa, además de sus empresas. Se había quitado la corbata y remangado la camisa, una imagen que reflejaba perfectamente la fusión entre el empresario que fue y el padre en que se había convertido. La revista Forbes quiere hacer un reportaje, comentó, sentándose junto a su esposa, de magnate tecnológico a revolucionario de la educación digital. Aparentemente, nuestra historia sigue inspirando a otros. Jimena sonrió, recordando cómo aquella conferencia de prensa años atrás había desencadenado una transformación no solo en sus vidas, sino en la cultura empresarial española. La imagen del poderoso Gael Santa María, eligiendo el amor y la familia sobre las convenciones sociales, había resonado más allá de lo esperado. ¿Sabes qué me dijo Mateo esta mañana?, preguntó Jimena, mientras mecía suavemente a Carlos. Que cuando sea grande quiere ser como su padre, pero también como su madre, fuerte por fuera y valiente por dentro. Fueron sus palabras exactas. Lucía, que seguía siendo una presencia constante en sus vidas, y la madrina de Alba, había expandido su panadería a un café-restaurante exitoso en el pueblo. La terraza de la villa se había convertido en el lugar de reunión favorito para las tardes de domingo, donde el aroma a café con canela y pan recién horneado se mezclaba con la brisa marina. El pequeño pueblo costero había florecido con la presencia de los Santa María. La sede tecnológica había traído nuevas oportunidades, pero Gael había sido cuidadoso en mantener la esencia y el encanto local que los había acogido en sus momentos más vulnerables. Isabel Montero, contra todo pronóstico, se había convertido en una aliada inesperada. Después de encontrar su propio camino lejos de las expectativas familiares, ahora dirigía una consultora de transformación empresarial que promovía el balance entre el éxito profesional y la realización personal. ¿En qué piensas?, preguntó Gael, notando la mirada perdida de Jimena hacia el horizonte. En cómo el miedo al amor casi nos roba todo esto, respondió ella, observando a sus hijos jugar. En cómo a veces los mejores regalos de la vida vienen envueltos en nuestros mayores miedos. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. En la distancia, las campanas de la iglesia del pueblo repicaban, el mismo sonido que había acompañado tantos momentos cruciales de su historia. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Gael, tomando su mano libre. Solo de no haber sido valiente antes, sonrió ella. Pero supongo que cada historia necesita su propio tiempo para ser contada. Mateo y Alba corrieron hacia ellos, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. El pequeño Carlos gorjeó feliz en brazos de su madre, mientras el viento salado jugaba con las cortinas de la terraza. La villa del acantilado, que una vez había sido el refugio de un hombre que huía del amor, ahora era el hogar de una familia que había aprendido que el verdadero poder no está en el control, sino en la valentía de amar sin reservas. «Mamá», llamó Mateo, sus ojos azules brillando con curiosidad, «cuéntanos otra vez la historia de cómo tú y papá os enamorasteis». Jimena miró a Gael, encontrando en sus ojos el mismo amor que había descubierto aquella noche en Madrid, ahora más profundo y seguro con el paso de los años. «Era una noche de confesiones y vino tinto», comenzó ella, mientras sus hijos se acomodaban para escuchar, cuando dos corazones asustados aprendieron que el amor más verdadero es aquel que nace entre silencios y florece entre miedos. El viento del mar trajo consigo el aroma a jazmín y nuevas promesas,
mientras la familia Santa María Luarca se fundía en un abrazo bajo el cielo estrellado de la costa española, donde su historia de amor había encontrado su verdadero hogar. Fastigis, si estuvieras en el lugar de Jimena, ¿habrías revelado la verdad sobre Mateo desde el principio o también habrías huido para proteger a tu hijo? El miedo al rechazo de Gael y el temor a ser vista solo como la asistente que se quedó embarazada del jefe justificaban ocultar una verdad tan importante. Reflexiona, ¿hasta qué punto nuestros miedos nos impiden vivir grandes historias de amor? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.